Respecto al origen, a la veneración de Nuestra Santísima Señora del Rosario, nos podemos remitir hasta la fecha del 3 de agosto de 1655. Como todos sabemos, el antiguo Real de Minas se descubre en esa fecha por un caporal que venía de la hacienda ganadera de Agua Verde. Y en esa misma leyenda hace referencia ya a la veneración del Rosario. El caporal que perdió en el monte una vaca, en la noche pernocta y en el lugar descubre plata. Para poder situar el lugar del descubrimiento, colocó un rosario. Con este hecho tan importante inicia la veneración por más de 3 siglos de Nuestra Señora del Rosario. Documentalmente lo podemos indagar a través de un documento del 23 de marzo del año de 1656, en donde las autoridades del Reino de la Nueva Vizcaya, con sede en Durango, el ilustrísimo señor obispo Gálvez ordena que el nuevo descubrimiento de plata, al que ya se le da el nombre del Rosario, de Nuestra Señora del Rosario, pase a la administración del sacerdote de Chametla, Pascual de Villela. El siglo XVII es el siglo en donde se va fraguando esta gran religiosidad y fe hacia la Virgen del Rosario. En 1680, otro obispo de la Nueva Vizcaya que visita el Rosario, Fray Bartolomé García de Escañuela, hace referencia a la construcción de un templo digno para Nuestra Señora, ya que en esa misma fecha de 1680 se habla de una antigua capilla con un hospital. En esa capilla se veneraba ya desde el año de 1672 a Nuestra Señora del Rosario. Formalmente la parroquia se erige en el año de 1680 cuando Fray Bartolomé García Escañuela abre lo que habrá de ser los cimientos del nuevo templo. El siglo XVIII es el siglo donde se confirma esta fe en la Santísima Virgen. Los rosarenses, preocupados por una situación respecto a esta veneración, le piden al obispo que formalmente instituya como patrona principal a la Santísima Virgen. Se realiza, pues, el solemne juramento a Nuestra Señora el 26 de agosto del año de 1631. Las diferentes diputaciones de minería, comercio, el gobierno virreinal y la Iglesia solemnemente juran por patrona principal a la Santísima Virgen del Rosario y como patrono menos principal a Santo Domingo de Guzmán. Formalmente, una inquietud del pueblo rosarense queda plasmada y formalmente se instituye a Nuestra Señora. El siglo XVIII es un siglo religioso en donde se fortalece todavía más la fe sobre esta imagen. En el año de 1768, un personaje muy importante de la minería y de la historia del Real de Minas de Nuestra Señora, Francisco Javier Blas Vizcarra y Moreno, que después fue marqués de Pánuco y vizconde de Casa Vizcarra, decide construirle un alcázar digno a la Virgen. Es cuando se hace, pues, realidad el levantar el templo de cantera rosa que hoy conocemos como Las Ruinas. En aquella época, uno de los edificios religiosos más importantes del noroeste de la Nueva España, el más importante de las provincias de Sinaloa y Sonora, y la casa de Nuestra Señora del Rosario. Es pues el siglo XVII y siglo XVIII en donde el pueblo rosarense expresa su religiosidad a través del arte, a través de churriguera y a través del barroco. Grandes celebraciones conforme a la riqueza del antiguo mineral en oro y plata. Los rosarenses, y en especial el marqués de Pánuco, le mandan erigir un templo digno, así como un altar cubierto de oro y de la belleza de churriguera. El siglo XIX es otra época de luchas y de claroscuros en la veneración hacia Nuestra Señora. Estamos hablando sobre todo la época de la Guerra de Reforma,
la guerra ideológica de 1857, en donde viene a dañarse o a disminuir esta expresión pública hacia Nuestra Señora. Uno de los hechos más trascendentales de la historia del Rosario, de finales del siglo XIX y que trastocó el siglo XX, fue el traslado y rescate del antiguo templo de Nuestra Señora del Rosario, y que yo diría una de las expresiones más importantes de la fe y del fervor de los rosarenses, que se expresó, como acabo de decir, en el rescatar el templo, la casa de la Virgen. Todo ocurrió hacia el año de 1899, cuando el Rosario, conocida como la Ciudad de la Plata, bautizada así por don Porfirio Díaz, la empresa norteamericana Minas del Tajo, tan famosa, que alcanzó tanta fama incluso mundialmente, estaban en explotación las minas. Muy cerca del templo antiguo, hoy las ruinas, los norteamericanos hacen un gran descubrimiento de plata, la veta de San Marcos. La veta de San Marcos, tal como lo mencionan las diferentes crónicas de los subgerentes, gerentes generales de las minas y los diferentes especialistas del tema, era de 10 metros de ancha la veta de San Marcos. Este gran trabajo minero, para desgracia del patrimonio de los rosarenses, tenía ramificaciones hacia el centro de la población y de manera específica y fundamental para nuestro patrimonio, por debajo del templo, por debajo del antiguo santuario mariano. Esto vino a trastocar el corazón de los rosarenses, pues en 1899 comienzan los trabajos de extracción y para el año de 1902 comienzan a verse ya los daños estructurales del templo viejo, del templo antiguo. El padre Felipe de Jesús Elizondo promueve la defensa contra todo y contra todos de ese valiosísimo templo, de esa obra de arte, pero sobre todo la casa de la Virgen. Habrá de intervenir hasta el mismo presidente de la República, don Porfirio Díaz, pero la empresa norteamericana continuó con la extracción, a tal punto que para la década de 1920 las autoridades, tanto federales, del Estado, los diferentes técnicos de las compañías norteamericanas y empresas contratadas para poder buscar una solución al daño estructural, todos dicen lo mismo: el templo se va a perder, el templo está perdido. En esa circunstancia, en ese momento adverso, surge la figura heroica de un hombre valioso, no únicamente por su religiosidad, sino por su valentía de defender a toda costa el templo de Nuestra Señora del Rosario, la casa de Dios. Él emprende una política de que todo el pueblo del Rosario, en su religiosidad, apoyen el traslado del templo. A pesar de las circunstancias adversas, el padre, en lo económico, e incluso desde el punto de vista político, porque en aquella época estaba en vigor todavía rescoldos de las laicalles, él decide esta empresa heroica y colosal, porque se desmantela primero lo que es el retablo y después la parte escultórica de la fachada. Piedras de pesos de cientos de kilos, de toneladas, se trasladan hacia un lugar seguro, no minado. En este proceso de rescate se dura más de 30 años, merced al impulso de hombres que tuvieron la valentía de ir contra instituciones, incluso contra el mismo gobierno, pero apoyados sobre todo en la fe en lo intangible, en la fe del pueblo rosarense y de Nuestra Señora, la Santísima Virgen del Rosario. Primero el padre Felipe de Jesús Elizondo, que es el que enfrenta la época del colapso del templo. El padre Diodoro Otero, que decide rescatarlo, reconstruirlo, y finalmente Monseñor Silverio González Virgen, que remata la obra y finalmente la consagran. Una obra que nos habla de ese espíritu, de ese gran fervor que siempre nos ha caracterizado como rosarenses.
No permitimos que esta gran joya se destruyera y que es hoy uno de los monumentos más emblemáticos de todo Sinaloa. Se rescató gracias a la religiosidad y a la devoción en la Santísima Virgen del Rosario.